Todos los campeones del fútbol nacional salvadoreño. Aclaro, esto solo son las finales de los torneos cortos desde el torneo Apertura 1998 hasta el torneo Apertura 2026. Iniciamos con la primera final de los torneos cortos en la que se enfrentaron Alianza Fútbol Club y Luis Ángel Firpo. Esta final se disputaría en el Estadio Cuscatlán con un marco de público muy amplio. La final fue bastante pareja entre ambos equipos, pero tan solo un gol bastó para que los albos se consagraran campeones. El gol albo lo marcó Rodrigo Osorio, quien remataría de cabeza a pocos minutos del final, y así Alianza conseguiría ser el primer campeón de los torneos cortos. La final del siguiente torneo la disputarían Club Deportivo FAS versus Luis Ángel Firpo el 30 de mayo de 1999. Lastimosamente no hay ningún registro de video o fragmentos de este partido, pero la final la iniciaría ganando Firpo con un gol de Mauricio dos Santos en el primer tiempo, para que luego en el segundo tiempo el catracho Jorge Wegner empataría para FAS. El partido se llevó hasta la tanda de penales, en la cual saldría victorioso el cuadro pampero, con el penalti decisivo pateado por la leyenda Raúl Toro. Firpo ganaba su primer título de torneos cortos. La siguiente final fue la de la Apertura 1999, se disputó el 26 de diciembre en el Estadio Flor Blanca, actualmente llamado Mágico González. Club Deportivo Águila de enfrentaba contra el Municipal Limeño. En total fueron 25.000 aficionados los que estuvieron presentes aquella tarde. Los de Santa Rosa de Lima llegaban con una buena racha y con Rudis Corrales como referente goleador. A pesar de ser un partido cerrado, fue en el tiempo extra cuando Herbert Burgos mandó un disparo desde fuera del área y con ayuda de un rebote mandó a guardar el gol que significaría el título para los emplumados. El Águila se impuso y, pese a no ser el favorito, vencía al Limeño, que culminó esa temporada como primero en la clasificación con 35 puntos, y con solo 3 derrotas. Así los emplumados conseguirían ganar su primer campeonato de torneos cortos y el último del siglo XX. Avanzamos con la primera final del siglo XXI, la cual la disputaron Luis Ángel Firpo contra el ADET en el Monumental Cuscatlán el sábado 1 de julio del 2000. Con un estadio pintado en su mayoría de blanco por la afición pampera, este partido no es solo recordado por la afición pampera como un campeonato conseguido más, esta final es recordada por cómo se definió al campeón. En el primer tiempo, tras un tiro de esquina a favor de Firpo, aparecería el brasileño Mauricio dos Santos, quien remataría de cabeza para marcar el 1-0 en el minuto 39 del primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, tras una jugada, el ADET tenía la chance de empatar, y tras un centro aparecería Juan Carlos Panameño para rematar de cabeza y poniendo así el empate a 1 a los 61 minutos. Tras empatar en la prórroga llegaron hasta la tanda de penales, en la cual se patearon la gran cantidad de 24 penales. Raúl Toro empezaría marcando en la segunda tanda y luego era del turno de Juan Carlos Panameño, que ya había anotado en el partido el gol del empate, pero se lo atajó Misael Alfaro, y así Firpo ganaba su séptimo título, y el primero del siglo XXI. Continuamos con la final de la Apertura 2000, la cual repetirían los equipos de la Apertura 99, Águila enfrentaría exactamente un año después a Municipal Limeño, ahora en el Monumental Cuscatlán. Limeño volvió a hacer una campaña brillante, pero en la final iniciaría apagado en los primeros minutos. En el minuto 22, el Zarco conectó con Mario Sampaio y este dio para Bordón, quien sacó un centro que definió de cabeza el argentino Maía. El 1-0 incluso era insuficiente para el dominio de los negrinaranjas durante la primera etapa. El complemento mantuvo la misma tónica. Un Águila enseñoreado ante un confundido Limeño. Nadie se extrañó cuando, al minuto 50, Sampaio volvió a hacer una diablura y, tras burlar al Pando Martínez, regaló el esférico a Bordón, quien superó por debajo al guardameta Santos Rivera. Con el 2-0 en contra y cuando todo parecía definido, el limeño protagonizó una orgullosa y explosiva remontada. Al minuto 63, el peruano César Charum ponía el 2-1 parcial para los cucheros, a pesar del intento de desviar el balón con la testa de parte de Roberto Hernández. Y al 66, Josué Galdámez clavaba el empate 2-2.
El águila se caía a pedazos, pero Sampaio no estaba dispuesto a dejar ir la corona, y a 5 minutos del final, volvió a aparecer por izquierda para lanzar el servicio para Bordón, quien se vistió de gloria para anotar el 3-2 definitivo. Fue una revancha para Bordón, que no había tenido un torneo demasiado productivo en el Águila, y que apenas al minuto 80 había fallado una clarísima oportunidad de gol ante la salida aflictiva de Rivera. Y así San Miguel pudo festejar la 12ª corona del cuadro emplumado. Nos movemos a la final del Clausura 2001 en la que por primera vez veríamos el clásico nacional en un partido decisivo por el título. Esta final se disputaría a 2 partidos, ambos desarrollados en el Estadio Flor Blanca. La final de ida se jugaría el 24 de junio y la final de vuelta el 30 de junio. En la final de ida el marcador quedó en empate a 1 entre ambas escuadras. El gol emplumado lo marcó Mauro Nunes, que hizo una de las mejores temporadas a nivel individual, anotando 18 goles en todo el torneo. El gol de los tigrillos lo anotó el juvenil Gerardo Burgos. En el partido por el título al minuto 45 el Águila tomó ventaja con anotación de su hombre gol, el brasileño Mauro Nunes. Roberto Catalnica Martínez cobró un tiro libre desde la derecha, el cual hizo una parábola que cayó justo al segundo palo. Ahí apareció Nunes para superar la marca de Rafa Tobar y meter el frentazo certero para el 1-0 naranja. El FAS halló la paridad al minuto 52. René Peñate apareció por la izquierda y filtró un balón hacia la derecha, al borde del área rival, donde lo recibió el argentino Alejandro de la Cruz Ventos. Para muchos, el sudamericano estaba en posición adelantada, pero el árbitro dejó continuar la acción, avalado por su asistente Vladimir Fernández Alfaro. Ventos se lanzó al frente, superó al meta Juanjo Gómez y marcó el empate con pierna derecha. Pero al minuto 70, en uno de los goles más recordados de las finales del fútbol salvadoreño, Catalnica Martínez se tuvo fe y sacó un riflazo desde unos 40 metros de la portería tigrilla. El balón sorprendió un poco salido al arquero William Machón, la bola pegó en el travesaño, rebotó en la espalda del desventurado guardameta y entró mansa a la cabaña fascista. Ese golazo fue demasiado para el FAS, que no encontró recursos para darle vuelta al marcador. Además, se vio disminuido por la expulsión de Nerio a 5 minutos del final. Así, el Águila se adueñó de su 13ª corona y poniendo así su primer y único bicampeonato de los torneos cortos. Continuamos con una de las mejores finales de la historia de los torneos cortos. El 23 de diciembre de 2001 el estadio Cuscatlán se pintaba de blanco para conmemorar la final de la apertura de ese año. No se pintó de blanco porque jugaba Alianza, sino porque se jugaba uno de los partidos más populares de esa época, Alianza Firpo. Debido que en la época de los 90 Firpo dominó la mayoría de fases finales y muchas de ellas se enfrentaban a los blancos en semifinales o finales. El partido era conocido como el Clásico Joven. En ese torneo Alianza quedó en primer lugar, mientras que Firpo quedó segundo. La final lució con un estadio lleno y con las emociones a tope por ambas aficiones. Ya en el primer tiempo Firpo dio el primer golpe, al minuto 20 tras un centro que fue rechazado por el arquero de Alianza. Miguel Montes, aparecía Elías la chilena Montes para recoger el rebote y así marcar el primer tanto de la final. Pero a los 31 minutos llegaría el empate blanco, este sería obra de Jorge Sandoval quien tras un centro, remataría de cabeza, y el arquero de Firpo, Misael Alfaro lo recogería en la línea, pero el árbitro dio por válido el gol. Por unos minutos la final se vio en polémica porque los jugadores de Firpo juraban que el balón nunca ingresó, pero gracias a una repetición de Canal 4 se vio claramente que el balón ingresó en su totalidad al arco pampero. Después de un segundo tiempo sin goles llegábamos al tiempo extra, y ya cuando todo parecía que nos íbamos a penales pasaba esto y...
Ramiro Carballo centró y cabeceó a Donay Martínez, quien con ese gol le dio un agónico triunfo a los albos y conquistarían su octava corona. La tarde del 26 de mayo se hizo histórica para los santanecos, dirigidos por Agustín La Chorchera Castillo, llegaban a la final del Clausura 2002. Mientras tanto llegaba su similar de Alianza, dirigidos por Juan Ramón Paredes, llegaba como finalista y campeón defensor del torneo anterior. La final se jugaría en el monumental Cuscatlán. El partido iniciaría bien para los santanecos, ya que Williams Reyes anotó sobre el minuto 25 con un cabezazo tras un centro de Nelson Nerio, mientras que en la siguiente jugada de ataque, Miguel Montes derribó a Víctor Mafla para que Reyes convirtiera el penal sobre el minuto 29. A estos goles le siguieron el de Víctor Velázquez a los 42 minutos y el del argentino Alejandro de la Cruz a los 55. Así los tigrillos conseguían la corona número 12 de su historia. Y ahora vamos con la final de la Apertura 2002. Final llevada a cabo el 22 de diciembre, en el monumental Cuscatlán. FAS enfrentaba a San Salvador, equipo recién fundado ese año. Los tigrillos se llevaron un susto en los primeros minutos de la final, pues tras un tiro de esquina a favor de las Panteras, una mala salida del arquero de FAS, Manotas Castro, la aprovecharía el colombiano Orlando Garcés para marcar de cabeza el 1-0 sobre apenas 5 minutos de iniciado. Apareció el colombiano Orlando Garcés para marcar el primero de la gran final. San Salvador 1, FAS 0. 5 minutos, recién comienza. Pero apenas un minuto después llegaría la respuesta tigrilla y Williams Reyes empataría el marcador. Luego, tras un tiro de esquina tigrillo, otra vez Reyes aparecería de cabeza y marcaba el 2-1 sobre los 14 minutos. Y ya en el segundo tiempo, en el minuto 70, marcaría de nuevo Reyes, ahora desde el punto penal, para firmar la goleada y su hat-trick. Y así FAS conseguiría su primer bicampeonato de los torneos cortos. Continuamos con la final del 15 de junio del 2003, en la cual se enfrentaron Firpo contra San Salvador, por la final del Clausura. Esta se llevó a cabo en un monumental Cuscatlán lleno casi en su totalidad. San Salvador venía justamente de ser finalista el torneo anterior. Final la cual perdió con Club Deportivo FAS. Mientras que Firpo regresaba a una final después de aquella mítica final de la Apertura 2001, donde cayeron contra Alianza en el tiempo extra. El primer gol del tiempo reglamentario fue a favor del San Salvador, fue anotado por el colombiano Alexander Obregón, al minuto 7 tras un remate de cabeza. El empate del Luis Ángel Firpo llegó al minuto 49 con un fuerte tiro directo al área derecha del arco contrario por parte de Santos Cabrera. Este gol hizo explotar el Cuscatlán, que festejaba el empate pampero. A uno de los hombres más peligrosos, va Firpo. Bueno, y se encendió el estadio monumental Cuscatlán, volvió al partido la afición de Luis. En el tiempo extra, el segundo gol para San Salvador fue anotado por Víctor Merino Dubón al minuto 23. Mientras que el tercero fue obra de José Chepe Martínez, al minuto 26.
La victoria del equipo local hizo estallar de alegría a sus seguidores en el estadio Cuscatlán, donde se congregaron miles de aficionados, para ver cómo un equipo fundado hace apenas un año ganaba su primer y único título de su historia. Es considerada si no haber sido la mejor final de los últimos tiempos. Club Deportivo FAS se enfrentaba 2 años después a Club Deportivo Águila por la final de la Apertura 2003. Así es como un 21 de diciembre de 2003 empieza una épica final a las 3 de la tarde en el estadio Cuscatlán. El encuentro arrancó muy tímido, ambos equipos no querían arriesgar mucho ya que además de jugarse el superclásico también se jugaban el título por ser el más ganador ya que ambos como monarcas del fútbol salvadoreño llegaban con 13 títulos y el ganador pasaría a ser el más grande. FAS anota el primer gol al minuto 13 a través de su referente en ataque Williams Reyes. Después de un error en la salida de la defensa aguilucha, Reyes no perdonó y adelantó a los tigrillos. Con el partido casi agonizando y cuando la gente de Águila empezaba a perder la esperanza aparece el poco conocido Ludwig Meras, que tras un error en la salida de FAS, y en medio de una especie de carambolas y errores manda el balón al fondo de la red, para revivir el estadio con el grito de la afición negro-naranja. Esto obligó el tiempo extra y con la moral de los aguiluchos por los cielos, empezaba otro sufrimiento más en el tiempo extra, y es así como a los 2 minutos de iniciado el primer tiempo extra. El murciélago Campos tras anticiparse en un pase a Rafa Tobar después de irlar a 2 defensas, la colocó allá donde Manotas Castro no llegaba. Así adelantó al Águila 2-1 durante prácticamente los 2 tiempos extra. Nuevamente cuando el partido estaba agonizando en el minuto 32 y medio cuando todo Águila pedía que acabara el partido y la afición de FAS en su mayoría empezaba a abandonar el estadio, se comete una falta muy cerca del de Águila. Todo se detuvo, la tensión llegó a su máximo punto y... Misma chilena, Juan José Gómez. Reyes, lesionado que no pudo ser sustituido porque FAS ya no tenía cambios de chilena, anota el gol del milagro. Así es, final no apta para cardíacos. Al goleador, aquí la vamos a tener. Centro, ¿quién va con William Reyes? Gómez, que tenía la pelota casi controlada, pero en un intento de un jugador fastaneco por tocar el balón, saca de balance a Gómez, que intentó reaccionar a la mague, perdiendo así la dirección de la chilena de Reyes, colocándose el balón entre las piernas para el empate tigrillo. La tanda de penales se llevó con normalidad con ambos equipos, anotando hasta que llegó el turno para el jugador del momento, Juan Alexander Campos. Si lo falló, lo mandó a volar. La NASA aún busca ese balón que salió por arriba del arco, que defendía Manotas Castro, y fue en ese momento que la afición de Águila sintió el verdadero temor. Se encaminaba a cobrar el quinto penal tigrillo, el enemigo número 1 de la afición aguilucha, el en ese entonces polémico Alfredo Pacheco. FAS se coronó campeón, y desde ese momento se convirtió en el rey de copas. El 6 de mayo del 2004 fue una tarde histórica para los albos, que disputarían una nueva final, esta vez con Club Deportivo FAS, final disputada en el estadio Jorge Mágico González. El partido en el tiempo regular fue un juego más defensivo para el cuadro albo, quien a los 18 minutos de juego se quedaría con un hombre menos tras la expulsión de Walter Álvarez. Ojo, expulsión. Bueno, se va el Pollito Álvarez, Lo dijimos a lo largo. Pero ya en los tiempos extras es donde se reavivó el partido, en el minuto 110 de la prórroga. FAS se adelantaría en el marcador con un golazo de tiro libre de Víctor Velázquez.
Víctor libre, aquí está. Una barrera mal puesta y mala coordinación de la defensa con el arquero Albo fueron partícipes de un golazo. Le pegó con el corazón, con el alma. Muy mal ubicada la barrera hasta cierto punto. Les voy a comentar un detalle. Fíjense que antes del cobro del tiro libre, la barrera se acomoda. Montes, el último hombre que estaba en la barrera sobre ese sector, era Mario Elías Pero Guevara. apenas 5 minutos después aparecía tras un tiro de esquina, el uruguayo Luis Espíndola. Vaya error penal. Y también El uruguayo aprovecharía una mala salida del arquero de FAS para cabecear fácilmente y así empatar el partido. El cabezazo y la pelota sacudió la red. La salida del portero Manotas Castro. Y la marca era de William Reyes. Sí. Es el que estaba a la orden. Ya en los penales llegaría el penalti decisivo y el encargado sería Alejandro Curvelo, quien transformó el penal al estilo Panenka, dando paso al hecho conocido como el curvelazo. Alianza se coronó campeón y conquistó su 9º título. Seguimos con la final de la Apertura 2004 en la que se enfrentaban Club Deportivo FAS contra el Atlético Balboa. Ese domingo 19 de diciembre de 2004 en el monumental Cuscatlán, con la ilusión de los Ciclones del Golfo, como se les conoce al equipo de Balboa, empezaría la final. En un partido sin muchas oportunidades de gol en el tiempo regular, llegamos al tiempo extra donde no sucedió nada, y con eso llegábamos a la definición por penales. Por el FAS anotaron Gilberto Murgas, Víctor Hugo Mazla, Alfredo Pacheco y Marcelo Mesías. Mientras que por el Balboa marcaron Ildeson Silva de Mello, Orlando Enríquez, y Eugenio Valerio. En el séptimo penal para FAS marcaría Marcelo Mesías. Mesías para hacer efectivo su disparo. Se impulsa el disparo. ¡Gol! ¡De FAS! Posteriormente vendría el cobro de Lisandro González, sería atajado por el arquero de FAS, Manotas Castro. Alexis González, el disparo, lo quitó el Manotas Castro. FAS es campeón de la Apertura 2004. ¡FAS, campeón! ¡FAS, campeón! Y así FAS conseguía su 15ª corona y con eso mantenía el puesto de rey de copas. 26 de junio de 2005 vivíamos una nueva final entre Tigrillos y Pamperos. Se disputaba la final del Clausura 2005 y con un estadio Cuscatlán casi a tope, se vio un gran partido. En el primer tiempo FAS daría el primer golpe tras un tiro libre directo. En la barrera, Murga, pelota. ¡Gol! Fue ejecutado por Gilberto Murgas, quien sacó un derechazo que fue directo al ángulo, nada que hacer para Junior Mejía. De un Junior Mejía que la va a buscar, hace todo el esfuerzo, pero sin embargo el esférico besa las redes, está ganando FAS 1-0, ya se habían... Pero Firpo respondería a 8 minutos del final, con un pase filtrado del Colorado Reyes, el balón quedaba para que definiera Donay Martínez, y así daba un respiro y la alegría de la afición pampera. Ya en el tiempo extra FAS no perdonó, y apenas a los 5 minutos del primer tiempo extra, tras un centro de Alejandro Ventos, llegaría a cabecear Víctor Hugo Mazla, remate que pasaría debajo de las piernas del arquero. Del
Deportivo FAS. ¡Gol! Y ya en el minuto 100, tras un pase en banda por parte de Ramón Flores, Ventos condujo el balón y definió con un tiro cerrado, y con esto le sentenciaba el partido. Con esto los tigrillos conseguían su corona 16 y su último bicampeonato de su historia. 18 de diciembre de 2005, se vivía una final inédita. Vista Hermosa enfrentaba a Isidro Metapán por la final de la Apertura. Ambos jugaban su primera final. Vista Hermosa, recién ascendido, logró la hazaña de llegar a la final en su primer torneo. Mientras que Metapán fue eliminado el torneo anterior por Club Deportivo FAS. Vista Hermosa y Metapán relativamente no se hicieron mucho daño, pero en el tiempo extra se conoció al campeón, Mario Veras, quien tenía 9 minutos de haber entrado a la cancha, rompió el empate al minuto 117 con un gol de pierna derecha y desde fuera del área, luego de un pase de Antonio Márquez. Al minuto 122, cuando se jugaban 2 minutos de compensación, Veras volvió a anotar aprovechando un balón suelto al límite de la portería después que Márquez cobrara un tiro libre. Así el Vista Hermosa dio un batacazo que hasta la fecha no se ha podido romper, siendo el único equipo en ser campeón en su primer torneo ascendido. El 28 de mayo de 2006, el monumental Cuscatlán acogió una final histórica entre Embrumados y Tigrillos. Una final más que emocionante y con los nervios de punta, y es así que el partido comenzó bien para Águila, quien movió el marcador al minuto 41, cuando el delantero colombiano Juan Camilo Mejía lanzó con la pierna izquierda un disparo desde fuera del área y clavó el balón por encima de la cabeza del portero Santos Noel Rivera. Al minuto 68, Alexander Erazo anotó uno de los mejores goles en finales del fútbol nacional. El paleta inició una jugada desde el medio campo y tras quitarse al defensa Marvin González, lanzó un riflazo con fuerza y sin dudar la pelota fue al fondo de la red del FAS para anotar el segundo gol del Águila. Trata de dejarlo en el camino, se viene Erazo, atención, el paleta, el disparo. ¡Gol! El FAS no se quedó ahí y descontó 3 minutos después mediante Lucas Abraham, tras un tiro flojo que al arquero Henry Hernández se le fue de las manos. La afición recobró la esperanza, sobre todo cuando Emerson Umaña anotó el segundo tanto para el equipo al minuto 80. Tras una gran jugada con Néstor Ayala, que con una pared dejó que el carrito definiera. Sin embargo, el Águila, que se mantuvo líder del campeonato al término de las 2 vueltas del torneo, recobró el control del marcador cuando al minuto 87 anotó Alexander Campos, cuando el partido ya había tomado un rumbo prohibido para cardíacos. La victoria del Águila se consolidó cuando al minuto 90, Alex Paleta Erazo anotó el 4-2, a través de un penalti.
Aquella tarde en el estadio Cuscatlán, los canarios del Once Municipal demostraron un rendimiento superior al de FAS, equipo que llegó como favorito por su historial de 16 títulos. El encuentro estuvo marcado por momentos de drama, como la expulsión de Juan Pablo Quintanilla al minuto 55. El FAS inició ganando con un autogol de Nelson Nerio, al minuto 70, cuando un disparo de Emerson Umaña fue rechazado por el arquero y chocó en su cuerpo. El Once Municipal logró el empate y alargó el partido al tiempo extra con una contundente anotación de Héctor Avalos, al minuto 82, quien en una jugada individual dejó en el camino a 3 defensores y venció al arquero. El Once Municipal se puso en ventaja con el gol de William Torres Alegría al minuto 111. Pero la afición de los canarios celebró nuevamente con el gol del uruguayo Juan Carlos Reyes, quien luego de un pase del ganés, James Ouso, marcó el tercer tanto al dejar a 2 defensores y vencer con un preciso disparo a Rivera, desatando así la euforía de la afición aguachapaneca. Con esto el Once Municipal conquistó su tercer título después de 54 años de espera. El 1 de julio de 2007 en el estadio Cuscatlán, Isidro Metapán se coronó campeón por primera vez en su historia al vencer a Firpo 1-0. El único gol del encuentro fue anotado por el delantero brasileño Fabio de Acevedo al minuto 14 del segundo tiempo extra, tras un partido que terminó sin goles en el tiempo regular. Sobre los últimos segundos, el milagro para Metapán. El milagro tiene nombre. Sí, señor, y el milagro se llama Fabio de Acevedo. Un bombazo impresionante sobre el cierre. Lo dejaron venir al brasileño, le apuntó, le pegó así, de lleno a la pelota, la base del poste derecho. Aquí está desde otro ángulo, todo el empeine, sacó el latigazo, nada que hacer para Fidel Mondragón. Y meta. La final de la Apertura 2007 sería una final con sabor a revancha para el cuadro pampero. La final pintaba para un espectáculo, ambas aficiones cumplieron y el espectáculo se dio. Firpo abrió el marcador con un golazo de tiro libre del Pato Barroche sobre los 40 minutos del primer tiempo. Mira, ¿lo ves? Y ahí está el cobro. Pero FAS respondió en el segundo tiempo también con un golazo aún mejor. Un tiro libre de unos 30 metros, Alfredo Pacheco la puso en el ángulo y así empataba el partido al minuto 80. Para el final, Pacheco, magistral, Pacheco, a lo grande, el empate duro. Sí, señor, revive Club Deportivo FAS y les mencionaba, estaba muy sobre la izquierda.
Ya que en el tiempo extra no hubieron goles, se definía al campeón en la tanda de penales. Alejandro Ventos falló su penal, siendo atajado por JJ Gómez, que se reivindicó de la final del 2003, este dio la ventaja a los pamperos. Llegábamos al último penal y Jorge Sánchez anotaba para darle el título a los pamperos. Con esto rompieron una sequía de 7 años y 5 finales perdidas. En el Clausura 2008 volvieron a clasificar a la final Firpo y FAS. En el partido por el título los pamperos terminaron venciendo a FAS con un penal que a día de hoy sigue siendo polémico por cómo se dio el choque de Leguizamón con Fito Menéndez. Guillermo Morán marcó en el último minuto del alargue el gol del bicampeonato pampero. Aquí está el cobro del zurdo arriba. Fito que intenta, adivina, pero la potencia que le pone Guillermo José Morán a ese esférico. Termina el partido aquí en el monumental Estadio Cuscatlán, señoras y señores. Luis Ángel Firpo, campeón del Clausura 2008. Un domingo 21 de diciembre de 2008 en el Estadio Cuscatlán, se volvía a dar una final inédita. Isidro Metapán hoy enfrentaría a Chalatenango. En ese partido, Dagoberto Portillo adelantó a Metapán de penal, al minuto 47. Luego Carlos el Pelón Ayala colocó el empate para Chalate. Al minuto 48 Marc Lester Blanco le daba vuelta al marcador al minuto 63 tras un errorazo entre el arquero y el defensa de Metapán. Pero los caleros volvieron a poner tablas con un tanto de Chepe Martínez, al minuto 65. Metapán jugó desde el minuto 71 con 2 hombres menos tras la expulsión de Héctor Omar Mejía y José Manuel Martínez, pero los alacranes no lo aprovecharon y hubo alargue en el Cuscatlán, donde apareció Amílcar Chispa Ramírez para poner el marcador 3-2, al minuto 100. Pero Dago Portillo vuelve a empatar de penal, al 115, y el título se definió en los lanzamientos desde los 12 pasos. La piel se eriza, qué final. Seguridad frente al guardameta. Ya viene el cobro. ¡Gol! ¡Gol! Le va a pegar, viene el izquierdazo. ¡Gol! El Chispa apareció. Mira, agarró impulso, le pegó, se lo atajó. Se lo acaba de atajar a Paolo Suárez. Se le va a pegar, pierna derecha. Metapán se quedó con la corona tras 2 penaltis atajados por Dago Portillo a Hermes Martínez y Freddy Víchez. Con esto los cañeros conseguían su segunda corona. Metapán
La final del Clausura 2009 se disputó en el estadio Cuscatlán. Enfrentó a Metapan de nuevo en contra de Firpo. Esta final se volvió a definir con un solitario gol de Alexander Amaya del FI, quien remató fuerte con la pierna derecha a los 58 minutos, tras aprovechar un rechazo del portero del Firpo, Juan José Gómez. Con este solitario gol Metapan conseguía el bicampeonato. El domingo 20 de diciembre del 2009 quedó marcado como la fecha donde se detuvo el historial de éxito en FAS. Esa tarde los tigrillos ganaron su último título en el dando paso a su sequía de 12 años sin títulos. En la final del torneo Apertura 2009 se citaron con Águila. Fue la cuarta vez que el clásico nacional era protagonista en finales de torneos cortos. No iba ni un minuto cuando Josué Odir Flores sacó un impresionante disparo para abrir el marcador en favor de FAS. Hasta el minuto 64 que Nicolás Abelli aprovechó un mal rechazo del fondo tigrillo para emparejar el partido que tuvo que definirse en tiempo extra. Ahí FAS contó con un autogol de Arturo Albarrán que abrió la ruta al título santaneco sobre el 95. Y un minuto después Juan Carlos Moscoso estiró la ventaja. Pero otra vez Abelli al minuto 100 puso emoción, pero no fue suficiente para que los emplumados forzaran los penales. Vamos a lo mejor volteando el cartelito de liquidado. Señoras y señores, FAS es el campeón del fútbol nacional, campeón de la Apertura 2009. Club Deportivo FAS, con su corona número 17, rompiendo el maleficio de 4 años. FAS se queda con la corona, cerrando un año brillante en este torneo Apertura 2009 del fútbol salvadoreño.